Bien largo, pero que lo vamos a estudiar parcialmente. Vamos a ir viendo las alajot que son más relevantes. Este simán habla de las alajot del shofar. Nosotros en Rosh Hashanah tenemos que tocar un shofar. ¿Najón? La pregunta es, ¿de qué tiene que ser el shofar? ¿Cómo tiene que ser el shofar? ¿Qué pasa si un shofar se quebró o tiene un orificio? ¿O es un shofar de un animal de la idolatría? ¿O qué pasa si es un shofar de un animal impuro o de un animal puro? Hay diferentes alajot. Y vamos a ver. Sí, ¿qué tipo de sonido tiene que tener? Si tiene que tener sonido agudo o sonido grave o lo meshané. Sí, si es un shofar que toca o si toca ¿cómo tiene que ser el sonido del shofar? Sí, ¿cómo? Sí. ¿No? Entonces todas esas son preguntas que tenemos que investigar. טוב, סעיף א', שופר של ראש השנה. El shofar de Rosh Hashanah, mitzvato בשל עיל. ¿Qué es un עיל? עיל? carnero, ¿נכון? ¿Así se dice? ¿carnero? ¿Saben lo que es un carnero? Es de que aquel que cuando le hace shkita luego te come su carne, el carnero. No, está. Sí, hay macho, hembra. Muy bien. El ail es el animal que tomó ¿quién? Abraham Avinu en lugar de Yitzhak, ¿najón? Ya fe. Entonces, eso lo llamamos carnero. Entonces, ese es el shofar que diríamos ideal. Carnero. Y kafuf. Más de kafuf. El shofar puede ser recto y puede ser curvo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que sea recto o que sea curvo? Curvo. ¿Sí? Kafuf es como decimos la brajá todos los días, Zokef Kefufim, el que levanta a los encorvados, endereza a los encorvados, ¿no? Entonces, el shofar tiene que ser encorvado, tiene que ser doblado. Hay que entender, ¿la? Porque es mejor que un shofar sea doblado y no recto. ¿Qué? A ver, Kohen Kol, leamos la halajá. Ubediavat. Yo temoro. No tengo un shofar de un carnero. Kola shofarot ksherim. ¿Incluso el de vaca? El shofar de la vaca no es un shofar, payut meot. El del toro sí. Tiene que ser shofar. Hay diferencia entre shofar y cuerno. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Hay diferentes tipos de cuerno. ¿Qué? Bediabat, si no hay cualquier tipo de shofar de cualquier otro tipo de animal que cumpla con las dos condiciones de lo que es un shofar, que sea shofar, es kasher. Eso es en lo que se refiere a los animales. Y después, si yo tengo solamente un shofar que no está reclinado, que no está doblado, sino que está recto, ¿sirve o no sirve? Bediavad, sirve. Ben peshutim, más de pashut, pashut es recto. ¿Sí? ¿Qué? Simple. La pregunta es que es simple, que es un shofar simple y no simple. Kavaná pashut, kavaná de que no está doblado. Yashar, ¿sí? Como un cuerno derecho, medio.
Muy bien. Un mitzvah bikefufim yoter mi bepeshutim. Es mejor tener un shofar kafuf, doblado, reclinado, que un shofar que es pashut. ¿Qué? עכשיו, a la pregunta de la vaca. Veshel para pasul. El cuerno de la vaca está pasul. No sirve. Bejol gabna. De cualquier manera. Vamos a ver por qué. Vejen. Kanrei roba hayot shem etzem echad. Ve'en lahem mibifnim zacharut pesulim. La mayoría de los cuernos de las hayot. Nosotros tenemos behemot y hayot. Ma'abdel ben behemá le hayá. Es la diferencia entre behemá y hayá. Behemá generalmente son los animales domésticos. La vaca, la cabra, la oveja. ¿Sí? Hayot son los animales más de la selva. Sí, el ciervo, café, todo ese tipo de animales. La gacela, lo demás. La mayoría de los cuernos de los hayot tienen etzem echad, más otomeret. Si yo le corto el cuerno a la vaca, ¿qué voy a ver dentro? ¿Hay algo adentro del cuerno o es puro cuerno? ¿Qué es? ¿Eh? Es puro cuerno. ¿Ah? ¿Sí? O sea, el cuerno no es de que solamente por fuera se ve como, ¿sí? Como etzem, como hueso, sino que también por dentro, básicamente, ¿ya fe? Por dentro tiene lo mismo. ¿Sí? Si yo agarro un cuerno de una vaca, entonces básicamente lo que veo acá adentro, ¿dónde lo voy a ver también? Adentro. O sea, es toda una pieza maciza. Ya fe. ¿Qué es un shofar? ¿Qué tiene el shofar adentro? Vacío. No, no está vacío. Tiene que tener alguna... No está vacío. ¿Cómo lo llamas? Cartílagos. Bediuk. Es como una especie de masa o algo así. ¿Ah? Gelatina kazot. ¿Ma? Ya fe. Entonces cuando eso lo hierven y lo trabajan, lo quitan y queda como esto. Que te queda la masa externa, el shofar, y por dentro queda vacío y ahora puedes tocar. ¿Sí? Ya fe meo. Entonces, la mayoría, ¿sí? Ese es el problema de la vaca y ese es el problema de la mayoría de los cuernos de los hayot. Que si yo quiero tener un shofar de eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que agarrar un buen cuchillo, un taladro y empezar a taladrar adentro y cortar hasta que me quede la parte externa. Eso no es un shofar. Eso es un cuerno. Y eso no sirve para la mitzvah del shofar. Muy bien. Y termina la halajá diciendo: Vejen shofar mi behemat temea pasul. Bueno, aquí que encuentro un shofar que cumple con todas las condiciones del shofar, pero viene de un animal que es impuro. ¿Qué significa un animal impuro? Más de un animal impuro. Que no es kasher, que no tiene la pezuña hendida y no es rumiante. ¿Se puede tocar el shofar y cumplir la mitzvah en ese shofar? ¿Sí o no? Dice el Ran y lo trae aquí el Ramá: shofar mi behemat mea pasul. No sirve. Pasul. Tov.
Entonces vayamos paso por paso. Shofar shel Rosh Hashanah mitzvato beshel Ail. Entonces primero tenemos que tratar de encontrar el shofar, ¿cómo se dice? La creme de la creme. ¿Sí? Mehadrin mina mehadrin. El mejor shofar que hay. Entonces tenemos que buscar del carnero, shel Ail. ¿Por qué? En recuerdo de Akedat Yitzhak. En recuerdo del sacrificio de Yitzhak. Como sabemos, Abraham vino, lo iba a sacrificar, al final vino el Malach, no lo sacrificó y en lugar de eso sacrificó un Ail. Y eso es un gran mérito para Am Israel, que Abraham estaba dispuesto a entregar a su único hijo, elegido, amado, su continuidad, que Hashem le había prometido de que de él va a tener su descendencia y a él le va a entregar la tierra de Israel. Y Bekitzur, todo el futuro estaba en los ojos de ese hijo y Abraham Avinu estaba dispuesto a entregar todo eso. Y al final, Kamuban, Hashem demostró que no esa era la intención, sino quiso revelar la gran emuná que tenía Abraham Avinu en Akadosh Baruj Hu. Y al final, en lugar de eso, trajo ese sacrificio. Y por eso es una gran mitzvah de que cuando estamos en Yom Adin, en el día del juicio, en Rosh Hashanah, recordemos ese acto de Abraham Avinu y lo hagamos con el cuerno de ese animal que Abraham sacrificó en ese momento. Dentro de eso está incluido también una oveja, una kivsa nekevá, que también tiene su cuerno, pero es preferible del carnero. Muy bien. Entonces, eso es uno. Dos, que sea kafuf, que sea inclinado, que sea curvo. Lama. Dice la Gemara, porque ¿qué tenemos que hacer en Rosh Hashanah en estos días? Someter nuestro corazón hacia Kadosh Baruj Hu, encurvarnos. ¿Sí? Si durante todo el año estamos así firmes, bien parados, caja, como Shetzarich, en Rosh Hashanah, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar un poco la cabeza, hay que encurvarse, hay que someterse, hay que hacer teshuvah. Ese es el símbolo del shofar que está encurvado. Muy bien. Pero Bediavad, todos los shofarot son ksherim. Zotomeret, afilu de otros animales que no sean el ail, ¿sí? El carnero, no me llané, el antílope, de cualquier otro animal que puede tener su shofar, su cuerno, y que cumple con las condiciones. No importa si es behemá, si es hayá, si es animal de campo, si es animal salvaje. Mutar. Kamubán, lo que se acerque más al estilo del carnero es mejor. Sí, por ejemplo, aquí trae el chivo, que se parece más, o la oveja, dependiendo del animal, cuanto más se acerque a la especie del carnero, yoter tov. Muy bien. Un mitzvah, y es mitzvah más un shofar kafuf que pashut. Zotomeret, que si yo tengo un shofar que no es de ail, que no es de carnero, sino que es de otra especie, ¿qué? Entonces siempre va a ser preferible utilizar uno que está reclinado, que está curvado, uno que sea recto. Y aquí viene una pregunta. Bonagit, que yo tengo dos shofarot. Tengo un shofar de carnero, pero que es recto. Y tengo un shofar de otro animal que es curvo. ¿Qué es mejor? O sea, el primero es de carnero y eso, como dijimos, es ideal, pero no es curvo, es recto. El otro no es carnero, pero es curvo. Dijimos que las dos condiciones son importantes.
¿Qué pasa cuando se me cumple una de las dos? ¿Cuál tengo que preferir? Del carnero, ¿Por qué? porque si es, hay que tratar de encurvarlo, el carnero. Ah, usted dice que lo encurvemos. Ajá, ajá. Usted ya está encontrando ¿cómo se dice? El truco, ¿no? Julio, me añen. A Balbón Aguid que no puedo, no sé cómo hacerlo, por eso hay que saber, no cualquiera puede saber cómo, sí, hay que conocer la materia. Entonces, pero yo pienso que se asocia más el tema de que sea de carnero por el hecho de que en la Shera fue intercambiado por un cuerno de carnero. de Najón. Pero por otro lado, ¿cuál es la finalidad esencial de Rosh Hashanah? ¿Qué tenemos que hacer? Encurvarnos. Hacer teshuvah. ¿Para qué? ¿Para qué tocamos el shofar? ¿Para qué? ¿Para hacer una serenata? No, para hacer teshuvah. ¿Sí? Nosotros no llamamos en Rosh Hashanah que un mariachi venga a tocar el shofar. ¿No? No, tiene que ser un baltoquea, no un mariachi. Los mariachis también saben. ¿Saben lo que es un mariachi? Los brasileños no saben lo que es un mariachi. A ver, explíquenle. A ver, mexicano, explícanle lo que es un mariachi. ¿Sabes que tienen los sombreros? Eso. ¿Usted sabe lo que es un mariachi, señores? ¿Llegaron a Argentina los mariachis? ¿A Ecuador llegaron los mariachis o no llegaron? ¿También llegaron? No vieron ninguno eso de los dibujos animados de ándale, ándale. Top. Los poskim dicen, lo primero es que el shofar sea curvo, kafuf. Eso es lo mejor. Kefufim. Kafuf. Maskanat, roba, poskim. La decisión de la mayoría de los poskim es de ma'alata kafuf adif. Por eso, si tú tienes un shofar de un animal kasher, kol beseder, kafuf, y tienes otro de un ail, de un carnero no kafuf, agarra el otro. Agarra el otro, el que está kafuf. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese es el simán de Rosh Hashanah. Que la persona, ¿sí?, someta y encuerve, ¿cómo se dice? Encurve, ¿cómo se dice? Encorve, ya fe. Encorve su corazón a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? Mashenken shofar shelail, a diferencia del shofar del carnero, que enotikun rabanal nitkoa dafka beshel. O sea, Jajamim dijeron, es sidur mitzvah tocar con el shofar del carnero, pero no es dafka obligatorio tocar con el carnero. Si yo tengo otro shofar que no es de carnero, ¿es kasher para tocar? Sí, es kasher. Sirve. Pero Jajamim tiknu de que hay que tocar con uno que es encorvado. Ya fe. Sí, entonces esa es la diferencia entre lo que es el minhag, la costumbre de tocar con un shofar de ail, de carnero, y lo que es básicamente parte de la esencia de la mitzvah del shofar, que sea curvo. Muy bien. Y de hecho, que generalmente todo el mundo usa uno curvo, aunque no sea de carnero. No. Yo prácticamente eso. ¿Vieron alguna vez un shofar recto totalmente? ¿Vieron un shofar así? A filo los que esos que van con el bar mitzvah en el cóctel, que lleva uno grandote, también va doblado. Siempre tiene alguna curva, ya fe. Siempre hay curva. Pero, ya fe. Shav, shel pará, de la vaca. Lama, ya con la vaca. Esa es la leche. ¿Qué? La leche. Entonces la respuesta es por lo que dijimos. Tenemos dos palabras. Una se llama keren y otro shofar. Keren es cuerno. Shofar es shofar. La mitzvah de tocar en Rosh Hashanah no es con un keren, es con un shofar. Y lo que tiene la vaca no es shofar, es keren. Keren con men sofit. Keren con nun sofit. ¿Con un sofit? Con nun. ¿Sí? Muy bien. Entonces de aquí aprendemos de que el shofar, para que sea kasher, tiene que ser shofar. ¿Qué significa shofar a diferencia de keren? De que el keren es es algo macizo. Está macizo. Es macizo. Y el Y el shofar no.
El shofar tiene adentro, como dijimos, ¿cómo se llama? Cartílago. Y eso se quita y se vacía. Y ya, entonces queda ahí el shofar. Entonces por eso no nos sirve un cuerno del tipo de la vaca o de todo lo que sea parecido a la vaca. Año de ama del rinoceronte, ¿no? También, el rinoceronte tiene cuerno también, ¿no? Tiene dos. ¿Ah? Entonces, si agarro el cuerno al rinoceronte y le hago y lo quito lo que tiene adentro, ¿sí? Le quito toda la masa, tampoco nos sirve. Además de que el rinoceronte, como es un animal impuro, ¿qué? No es kasher, mejor. No tiene la presión en día el rinoceronte, ¿no? Está. Muy bien. Sí, y por eso la palabra shofar también tiene que ver con la palabra shoferet. Shoferet es como un tubo. ¿Qué es un tubo? Un tubo es algo que tiene hueco, que está huecado. Ya fe, muy bien. Ya fe. De la misma manera, está prohibido tocar con el shofar, afilu que es shofar, pero de un animal que es impuro. ¿Qué? Así como, por ejemplo, si yo quiero hacer tefilín, ¿no? Y no tengo una vaca, ¿sí? Solamente tengo ahí, yo qué sé, yo vivo en un lugar donde solamente hay burros, no hay vacas. Entonces, bueno, voy a hacer tefilín de piel de burro. ¿Se puede hacer tefilín de piel de burro, no? ¿Por qué? Entonces con el col no quiero ser burro. De Abar Sheni. Pero además de eso, el burro es un animal impuro. Entonces, el pasuk dice, Torah Hashem befija en tu boca. Ahí está en la parasha de los tefilín. Dijeron Jajamim, mina mutar befija, de lo que tienes permitido para tu boca. Entonces, lo que no está permitido para tu boca, con eso no puedes hacer tefilín. ¿Qué? Y necesariamente el carnero tiene que hacerse de shechita, o digamos si hay uno muerto puede usarse. Una nevela. Lijoralo, labdafka. No creo que hay que hacer. Shechita hay que hacer para comer el animal, no para sacar de él el shofar. O sea que si hay uno muerto se le puede. Lijora, ¿qué? O sea, mientras sea un animal puro, ¿qué? ¿Y el tefilín también? De tefilín creo que también. ¿Qué? Hay personas que a los animales les cortan los cuernos o el shofar para que no se lastimen. Entonces, najón. si se podría, sí, para que no se peleen los toros con los les cortan el cuerno. Es que entonces, no. Si se le podría a ese animal cortar y utilizar para eso. Pero otra vez. Como también está la mitzvah que no cortar en un vaya. animal. No, pero la pregunta es, ¿el animal sufre cuando le cortan el cuerno? No, porque no es. Es como la uña, ¿no? No tiene nervio ahí. No tiene nervio, no tiene carne. No tiene nada. Vaya. Pero como tiene que ser shofar, no quieren, otra vez. Entonces, shofar, lo quieren. Entonces no tiene que estar muerto el animal cuando uno le no, para el shofar. No. Lo sé. Un Cuarnicure. ¿Y por qué antiguamente los levíes no tocaban con el sofá y tocaban con trompeta? No, Emeti que en el Bet HaMikdash se tocaba con las dos cosas. La Mishnah de Masejet Rosh Hashanah dice que en el Bet HaMikdash se tocaba en Rosh Hashanah y en ayunos. En Rosh Hashanah tocaban con shofar en el medio y trompetas al costado, y el shofar alargaba, o sea, empezaban tocando juntos, pero ¿quién terminaba de tocar? El que tocaba el shofar. Y en los ayunos al revés. En los ayunos tocaban bellaja también, pero que lo que terminaban de tocar eran las trompetas. Ya fe. Muy bien. Achshav, hay una halajá muy interesante de los saharonim. ¿Qué? Porque aquí, aparentemente, según la halajá, si yo tengo un shofar de un animal impuro, no puede tocar. Achshav. ¿De dónde se aprende eso? De los tefilín, de Pashtut. Pero hay un problema.
¿Cuál es el problema? Que la halajá en el shofar y en el tefilín es diferente. ¿Por qué? Porque en la parshá de tefilín está dicho que tú tienes que hacer tefilín bejule, le mantie Torat Hashem befija, para que la Torah de Hashem esté en tu boca. Y de la palabra en tu boca aprendieron Jajamim que el tefilín que vas a hacer, donde vas a colocar las parshiot, tiene que ser algo que está permitido en tu boca. O sea, un animal puro, kosher. Pero ese pasuk no está dicho en el shofar. Está dicho en los tefilín. Hazmi amar que la halajá de tefilín es la halajá del shofar. Entonces tú puedes decir, bueno, la lógica dice que si yo voy a hacer una mitzvah de tefilín, de conexión con Hashem, entonces el animal con el cual yo cumplo esa mitzvah tiene que ser un animal kasher. Entonces la lógica dice así. Pero ¿qué hubiera pasado? Bonagit, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no es. Pero si la Torah no hubiera dicho ese pasuk respecto a los tefilín. Entonces, cuando la Torah habla de los animales impuros o puros, o los que llamamos nosotros en nuestro slang kasher o no kasher, el problema de esos animales, ¿cuál es? Es comerlo. ¿Mejor? Pero si yo quiero usar, por ejemplo, zapatos de cerdo, yo creo que, no sé si es de cerdo, no sé, ¿se puede o no se puede? Sí, ¿Se puede? Nadie dijo que no se puede poner zapatos de cerdo. O afilo quiero ponerme una chamarra, una campera de cerdo. ¿Puedo ponerme o no puedo? Se puede. Cinturón de cerdo. ¿Puedo ponerme? Ya fe. Lámalo. ¿No hay? ¿No existe? Zapatos sí. Zapatos de cerdo. Sí, hay zapatos de piel de cerdo, malo. O sea, puede cocodrilo. ¿Ah? Hasta puede cocodrilo, que si se hace. El cocodrilo se de cerdo no. No. ¿Y usted se puede comer cocodrilo? No, hay de piel de cocodrilo. ¿Ajá? ¿Ya fe? Entonces, lo que la Torah prohibió es no comer. Todo lo demás, mutar. Ya fe. Entonces, ¿quién dijo que no puedo ponerme tefilín de cerdo? A no ser que me quiera comer los tefilín, pero si no me los quiero comer, sino hacer lo que hay que hacer con los tefilín, que es cumplir la mitzvah, entonces teóricamente no habría problema. Era más, dijo la Torah, le mantie Torat Hashem befija, para que esté la Torah de Hashem en tu boca. Entonces en esta mitzvah tiene que ser algo shemutar befija, que está permitido que metas en tu boca. Pero esa halajá es en el tefilín, no en el shofar. Entonces, ¿quién dijo que no se puede agarrar un shofar de un animal impuro y tocar en Rosh Hashanah? Bonagit, que lejatjila, badai, que si yo tengo el ay, lo tengo un animal puro, también la lógica dice que agarre eso. ¿Najón? Ya fe. Dice el Ramá que shofar de behemat mea pasul. ¿Qué significa pasul? Que no se puede tocar. O sea, que si tú quieres agarrar un shofar de un animal impuro y decir la brajá, te estás diciendo brajá le batala. Pero ahora tenemos la siguiente pregunta. Yo me encuentro en la selva del Amazonas y el único shofar que tengo es de un animal impuro. Y estoy en Rosh Hashanah. ¿Qué hago? ¿Hago la mitzvah con ese shofar o no? ¿O? No, porque va a ser... Entonces, ¿qué es preferible? ¿No hacer la mitzvah bichlal o hacerlo con ese shofar de un animal impuro? Safek de Rabanán de Kuda. Más Rabanán. ¿Shofar es de Rabanán? Shofar es de Oraita. Más es de Rabanán. El primer día de Rosh Hashanah tocar el shofar es de Oraita, no de Rabanán. El segundo es de Rabanán. ¿Ah? No, pero aquí el Ramá dice shofar de animal tmea pasul. Más de pasul no sirve. No sirve. Entonces, si es pasul, automáticamente no sirve. Y por lo tanto, ese shofar, si lo quiero agarrar en Rosh Hashanah, Bichlal es mukse, porque es pasul. Bichlal no puedo tocar. Ese es el tema. ¿También? Tov. Entonces, trae la Mishnah y dice: si tú estás en el Amazonas, en Rosh Hashanah, como no dice Amazonas, pero sí, si tú estás en una situación
que no tienes de otra. O tocas con el shofar del animal impuro o no tocas bichlal. Hay muchos saharonim que dicen de que toque. Oh, ahí viene la pregunta. Que toque. La pregunta es, ¿decimos la braja o no decimos la braja? Mata Omer. No, pida, di, la log, ¿qué dices? De pronto no, ¿por qué no? Porque no es azul, es un de diabal. ¿Por qué? Nos vemos. Hay mahloket. Hay una opinión que dice que no sirve la mitzvah. Entonces, ¿cómo vas a decir braja de algo que a Joliot, que según algunas opiniones no sirve? Entonces, ¿qué es? ¿Es braja qué? ¿Es braja? Levatala. Si yo toqué el shofar sin decir la braja, ¿cumplí la mitzvah o no la cumplí? Sí. La cumplí. Hay que hacer braja en todas las mitzvot. Si yo me puse tefilín y no dije la braja, ¿cumplí la mitzvah? La cumplí. Si yo puse la mezuzá y no dije la braja, ¿cumplo la mitzvah de mezuzá? La cumplí. Hay que decir braja, pero bediabat no. Ya, este caso es como bediabat, este caso es safek. Entonces safek brajot le aquel. Me meten la braja, es safek, entonces no puedo decir la braja. Si no estoy seguro que estoy cumpliendo la mitzvah, ¿cómo voy a decir braja? Asher kedishanu b'mitzvotav vetzivanu לשמוע כל שופר. מי אמר לך שאתה יכול que cumples esa mitzvah con este shofar? Pero por otro lado, hay poskim que dicen la mitzvah se cumple. Entonces, sfeka de oraita. Esto es safek de la Torah. Si yo tengo safek de la Torah, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer? Lo tengo que hacer. Entonces, por eso se va a tocar el shofar, pero bli braja. Pero siguiendo esa misma lógica, ¿por qué no aplicamos lo mismo con el tefilín? Que no, es no, porque en tefilín dice la Torah binforash, de lo que está permitido en tu boca. Ahí no hay salida. O sea, si hay unos tefilín por algún motivo. Tefilín de cerdo, no. Así los que se los ponga el cerdo, pero tú no. Que digan y que después se los ponga. Najón, pero porque contiene unas letras, tiene letras, palabras de con kedusha. Por eso el tema, el shofar no tiene nada de esto. Najón. El shofar es un cuerno. O sea, es un cuerno. Tefilín, la mitzvah no es el cuerno. El del shofar, el cuerno es para. Es el sonido. Es el sonido. Medio. Najón. Pero los tefilín no. Tefilín es lo que escribimos en los rollitos de papel, o en el Sefer Torah, o en la mezuzá. Ya fe. Pero aquí les hago otra pregunta. Escuchen. ¿Tiene premio o no? Estaba en la. Tiene premio. Estaba en el Amazonas y el único shofar que tenía era del animal impuro. Pero Baruch Hashem logré salir del Amazonas y llegué a la civilización. Y ahora encontré un shofar kasher. ¿Vuelvo a tocar o no vuelvo a tocar? Dice verajá. Ahora verajá, hace verajá. Venga, verajá, digo verajá. Sí. Venga, ¿volver a tocar? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque ahora puede hacer verajá. Porque va a tener la oportunidad Primero, de segundo escucharlo. No, el primer día por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que volver a tocar? Porque está seguro ahora de que Porque a Joliot que antes no salía de Jehová, Rajón. Entonces por las dudas tengo que volver. Pero ahora la pregunta es si hago braja o no. ¿Qué dice el señor Shimon? No. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque entonces puede, como ya salió, o su mente estaba en que la primera vez ya salió de Jomar, para usted la primera vez. ¿Entonces qué? Entonces ya no puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque la mitzvah se la cumplí. Ya la misma ya la ¿escucharon? Zotomeret, la braja otra vez no la voy a poder hacer. Lama, porque puede ser que ya cumplí la mitzvah la primera vez con el shofar de animal impuro. ¿Quién? Y a Jolot que salí de Jehová. Entonces, ahora cuando vuelva a tocar, ¿quién dijo que estoy haciendo mitzvah? Y a Jolot que no. Entonces, ¿cómo puedo hacer braja para algo que no es mitzvah? Entonces, por eso, tampoco la segunda vez voy a tener que volver a tocar, pero la braja lamentablemente no la voy a poder hacer. Solamente
solamente con una condición. ¿Cuándo saben cuándo voy a poder hacer la barajá? Sí, Si hay otra persona que no sale, oye, de Jehová, y yo le voy a tocar, entonces ahí sí puedo decir con barajá sin ningún problema. De alguien con el shofar nuevo, y ahí va a meter la barajá. Porque está dando la bendición de parte de ellos. Mejor. Para los que no cumplieron. Sí, los que no oyeron. Y entonces también sale usted igual. ¿Qué? Y para terminar, Emanuela, tu pregunta, la Mishnah Berurah lo dice Meforash, está permitido tocar shofar con un shofar de un animal nevelá o trefá. ¿Qué es nevelá y qué es trefá? ¿Quién sabe? Es el cadáver y la trefa, el animal todavía está vivo, pero tiene un defecto que lo hace. No. Nevelá es así. Degollado. No, nevelá, ya jodió. O cadáver o que las shchita se le hicieron mal. Eso es nevelá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es trefá? Trefá es en un animal que tiene un agujero, ¿en dónde? En el pulmón. Ya fue, eso es una trefá. Entonces, la carne de ese animal no la vas a poder comer, pero el shofar sí lo vas a poder comer. Vas a poder tocar el shofar. Va a poder comer el shofar y puede coger las zapatos. Ahí va, ahí no hay ningún problema, brajá, con todo. A Kol Besed. Una pregunta. ¿Qué? ¿Al shofar se le puede colocar boquilla o tiene que tocar directamente con el Esa es una brajá que viene más adelante. Es natural. Había algunos que acostumbraban a adornar el shofar de oro, con oro, mejor. No está prohibido en todos, pero en la parte del toque, eso es como hatzitza, es como una interrupción, mejor. Entonces, la mitzvah es de tocar con shofar, no tocar con oro. ¿Qué pierde sonido? Afirmo que la mayoría es shofar, pero entonces con una cosa es que puede cambiar el sonido. De davar ejad, davar sheni, de que la mitzvah es con shofar. Y el oro con el que tú adornas el shofar, eso no es shofar. Eso no es shofar, eso es oro. La gente recubre para ponerlo bonito, para hacer un regalo. Hay shofarot que tienen, ¿cómo se llama? Tienen... ¿Ah? Tienen metal por aquí, o tienen a veces letras, yo qué sé, entonces, mientras eso no haya penetrado adentro, sino que solamente es en la capa externa, y Kamuban no esté ni aquí, y Ajoliot Gampo, y Ajoliot Gambeaya, en Beaya. ¿Por qué? Porque eso no influye en el sonido. No influye. Es más pesado el shofar, pero no tiene que ver con el sonido. El tema es de que influya en el sonido. Es más caro. ¿Ah? Es más caro. Más caro. Baruch Hashem, hay gente que está dispuesta a pagar más caro. Todo. ¿Hay algo que ver en el tamaño del sofá? No. Sí, hay un tamaño mínimo. El tamaño mínimo de un shofar es que lo agarro Y cubre todo. y me queda un poco de este lado y un poco de este lado. Esa es la medida mínima de un shofar. La máxima no existe. ¿Sí? Yo vi una vez un shofar, no sé, tenía 3 metros. Los que llevan los chicos estos ahí en el cótel, que van con los bar mitzvah. Sí. Yo no sé cómo se toca ese shofar. Pero venden por medidas. Yo el otro día compré uno, el número 4. O sea, Top. empieza con el 3 y van subiendo. Dice el Shulchan Aruch, Agozel Shofar, Seif Gimel. Derech Hagav, hay ulay lo vamos a ver antes de Rosh Hashanah, hay un escrito muy interesante del Rav Kook, creo que fue el año de su fallecimiento, sobre el tema de los diferentes tipos de shofarot, y él los compara con los shofarot de la Geulá. Y él dice, él falleció en el año 35. El aniversario. Mejor fue, mejor. O sea, estamos hablando de que el gobierno nazi ya había
Najón, ¿cuándo entró el gobierno nazi? En el 33, ¿no? 33. Kitsur, entonces Cané que ya se había empezado a escuchar, ¿sí? Ya estaba ya el movimiento. Sí. A pesar de que la noche de los cristales fue en el año 38, ¿no? 38. Bejolofen, el Rav Kook dice, Lejatejilá no se puede tocar, ¿no? Con Behemat Mea, dijimos, con el shofar de Behemat Mea, ¿sí? De un animal impuro. Pero dice, Akadosh Hu a veces nos exige Bediabat que se toque con el shofar de un animal tamé. Y dijo, él se refirió a Hitler, máximo. Porque lamentablemente eso despertó a muchos Yudim, ¿a qué? A venir a Eretz Israel. O sea, cuando habían olvidado totalmente de la tierra y los empezó a regresar, en su momento. La persona que robó un shofar. Robin Hood. Pero Kamumán es un ladrón religioso. ¿Conocen? Hay ladrones religiosos. Afilo con barba, con peor, con todo lo que usted quiera. Con capota, con estrella. Pero no toda la gente es perfecta, ¿no? Tenemos debilidades en la vida. Entonces, hay gente que tiene debilidades de billetes. ¿Eh? No, pero Resh Lakish cuando era ladrón no era religioso. Después cuando se hizo Resh Lakish ya dejó de robar también. Aquí estamos hablando de algunos que siguen siendo religiosos, sí, pero bueno, tienen debilidades manuales. O sea, Son cleptómanos. Entonces el señor robó un shofar y tocó el shofar en Rosh Hashanah. Salió del Bet Knesset y le dijo al público o a la gente o lo demás, este shofar era robado. Esa gente tiene que volver a escuchar el shofar, ¿sí o no? ¿Salió ya de Jehová o no? No. No tiene que tocar. No tiene que. Yo digo que no tienen que volver a escuchar porque tal como por ejemplo si su tefilín no era kosher y usted no lo sabía, pero hiciste con el intento de hacerlo. No sirve. Pero no tiene que, no, porque la milvá es si una persona se puso tefilín Sí. que no son kasher Y no sabía, no cumplió la mitzvah. todavía no cumplió. Más de que no. Si tú pensaste que estás comiendo matzah en Pesach y estás comiendo zanahoria, ¿cumpliste la mitzvah? No cumpliste. O sea, que tú pensaste que comiste matzah, pero no comiste matzah, malazo. Pero la mitzvah es escuchar el shofar. Asma. Pero la gente no sabía que era un shofar global. La gente no sabía, malazot. La pregunta es si ese shofar es un aparato que me sirve para cumplir la mitzvah. Esa es la shela. Sí. ¿Por qué? Porque es un aparato que ¿Se puede cumplir mitzvot con cosas robadas? Pero no fueron ellos. El problema es él, el problema no es la gente, ni el sofá. Pero el problema es él y el problema es todos los que escucharon con lo que hizo él. Ese es el problema. Malazot. Pero Si la gente no sabe que es robado. ellos salieron ¿Ah? de Jehová. Si la gente no sabe que es robado. La gente salió de Jehová de escuchar La el mitzvah sofá. no es con el aparato como tal, sino que es el sonido. Y el sonido es algo intangible, entonces no se puede robar. A menos que tenga El derecho. sonido no se le roba. No se puede robar un sonido. Sí, se puede si sale de Jehová. Hay una halajá en la Gemara y en el Shulchan Aruch que dice que una persona que robó un lulav o robó un etrog en Sukkot y con eso quiere cumplir la mitzvah de Arbat Aminim, no puede cumplir la mitzvah. No cumple la mitzvah. O si una persona robó la matzah para el Seder de Pesach. El señor, como dijimos, es muy religioso, él quiere comprar matzot, pero no tiene dinero para comprar matzah. Entonces dice, bueno, si no me queda de otra, la voy a robar. O robó tzitzit y los preparó y se hizo tzitzit. No cumple la mitzvah. Eso se llama mitzvah haba'a va'avera. Es una mitzvah que viene por medio de una avera. Bezelo mitzvah. No es mitzvah. Ahora el sofá. Pero en el shofar, ¿escucharon lo que dijo Benjamín?
shofar, el objeto está robado. Pero la mitzvah no es el objeto. Cuando yo tengo que cumplir la mitzvah con el lulav, la mitzvah se cumple con el objeto mismo, o sea, el lulav mismo, la matzah misma, los tzitziot mismos. Pero aquí, ¿qué es lo que necesito del shofar? ¿El shofar mismo, el cuerno mismo? No, necesito el sonido que sale del shofar. ¿Qué? Entonces, Jajamín nos enseñaron una regla de oro. No hay robo en sonido. No se puede robar sonido. Aznajón que viene por medio del shofar, el sonido, pero la mitzvah es el sonido. Y ese sonido, en beshmiat kol dinei gezel. ¿Sí? Bonagit, Najón, ¿saben lo que son? ¿Cómo se llama esto? Los reservados, cuando uno escribe un libro que no se lo copia. El copyright. ¿Cómo se llama? Derecho reservado, ¿no? Pues si una persona agarra el libro y lo copia y lo vende, ¿qué está haciendo? Está robando, le está robando. Ya, pon aquí que yo escuché una serenata, una música novedosa, y de repente me puse a cantar esa música. ¿Sí? Entonces hay robo en esa música. Le dije, oralo, lama. Porque es sonido, o sea, no es algo tangible, o sea, no agarré un libro y lo vendí, ¿sí? Hojas y las vendí. ¿Qué? Então pode fazer tefilá de sidur roubado? ¿Ma? Então pode fazer tefilá de sidur roubado? No. Mejoralo. El libro es un objeto. Mas as palavras também são intangíveis. No, pero tú estás utilizando, mejor que la tefilá que estás diciendo, pero tú estás utilizando el papel y las letras que están ahí. Dijo, ahora, caja ni me ve. Oye, Julio, chequen, porque la mitzvah no es el sidur. O sea, la mitzvah no es el sidur en sí mismo, es la tefilá. Ya, Julio, tú que la mitzvah no es, no le estás dando el sidur a Hashem, le estás dando tu tefilá. Bejolofen, entonces no hay gezel, no hay robo en sonido. Algo que se escucha, en el sonido. ¿Qué? Kamuvan, todo esto es bediavat. ¿Sí? Que no se les ocurra decir, el rabino Spangender nos enseñó que se puede robar un shofar en Rosh Hashanah y luego ir y tocar con ese shofar. Se puede robar el sonido, pero no el shofar. Que roben el sonido. Que hagan tu. Bediavat. Si se enteraron, o sea, ya se tocó ese shofar y te vienen y te preguntan, ¿cumplí la mitzvah o no? No tienes que ir a buscar otro shofar para tocar, sino que saliste de Jehová. Bediavat, saliste de Jehová. Déjate girar, ¿verdad? Que no se puede tocar con un shofar robado. De hecho, una persona que está en su casa por enfermedad, por lo que sea, y al lado hay una knesset y escucha los toques del shofar, ¿sale de Jehová? ¿Sale de Jehová? Mejor. Pero perdón, ¿y el que robó sale de Jehová? ¿Ah? No, es lo que tiene que ir a la cárcel. Hizo una verá, de eso estamos hablando. Hizo la verá de robar, pero la mitzvah de shofar la cumplió. Hizo a verá, hizo mitzvah, hizo las dos cosas. Le dice, ya te vas a la cárcel a tocar el shofar. La pregunta que es más actual es, yo estoy en el Beta Knesset y llegué tarde a alguna casa y ahora le tengo que tocar a unas personas y estoy en el Beta Knesset y hay un shofar ahí que le pertenece a alguien. ¿Lo puedo agarrar sin permiso o no? No estoy robando. Lo estoy solamente utilizando para... Es como el talit de Filín. Una persona estaría contenta de que alguien cumpla la mitzvah con sus cosas. Ahí es donde voy. Ese es el tema de que si no es tuyo le vas al dueño, oye, me prestas el... Pero no está, el señor vive a 1 kilómetro. Yo ahora necesito tocar el shofar a la gente. ¿Qué hago? ¿Lo puedo agarrar sin permiso? ¿Puedo presumir que qué? Puede presumir de que pertenece al... ¿Cómo se llama? Al BNS y que... No. Yo sé que le pertenece a fulano. Entonces, ¿qué, Benjamín? Dile cómo es la halajá. Puede decir lo mismo con los tefilín o talit, que si
yo los tomo, yo pienso que la persona estaría de acuerdo que yo cumpla la mitzvah con su cosa. Entonces, yo también puedo tomar el shofar, pero la cosa es que hay que cuidarlo, no lo vaya a dañar. Entonces la halajá es así. Leja tejilá hay que pedir permiso. Como en todo. Pero si no tengo de otra, yo presumo que la persona quiere que se haga una mitzvah con un objeto de él. Esto no es robar, no es que estoy robando ahora y entré en un lugar y me robé el shofar y ahora me lo dejé para mí. No, yo quiero tocar y regresarlo a su lugar, sea col. Entonces, la halajá es lo mismo con un talit. Llegué al Betacneset, no tengo talit y de repente quiero agarrar el talit de alguien. Entonces, déjate girar, tengo que pedir permiso. Afilo con los tefilín. Afilo con los tefilín es algo más delicado, ¿ves? Más costoso, ¿ves? Pero al fin y al cabo, los poskim dicen de que tienes que hacer todo lo posible de encontrar al dueño y pedirle permiso, pero si al final no hay de otra, entonces lo puedes usar con una sola condición. Retornarlo. Y decirle que es lo mío. Que lo regreses exactamente como lo encontraste, a dónde lo encontraste, dónde estaba puesto. Y no, bueno, me lo puse y ahora lo dejé en la mesa y lo dejé por ahí, lo dejé por allá y no lo envolví bien. Ahí no, ahí está mal. Pero si yo lo utilicé y lo envolví como estaba y lo volví como corresponde y lo volví a su lugar y a Filo le dejé un papelito al dueño y le dije toda rabá que pude cumplir la mitzvah de tefilín o... No se puede escribir ello en tefilín en un día de semana, no con shofar. Perdón. Estaba hablando del shofar. Una nota con un papelito azul. Pero el shofar no puede. Bueno, lo del papelito no está escrito, pero lo digo yo, así que a Joliot que es un acto de bondad. Decírselo a alguien, oye, mira, me lleva el shofar. Tov, Atkan, señores, por hoy.